En Hiperbórea Radio nos escuchan hasta en el Campo Santo. ¡Feliz Día de Muertos! Hiperbórea Radio, un lugar para ti hasta en el más allá. Bienvenidos. La sopa del día les ofrece un menú lleno de historias raras y espeluznantes, misterios del más allá y voces de ultratumba que le podrían poner los pelos de punta a más de algún espectador. Prepárense, porque estas son las 4 historias más aterradoras explicadas por la ciencia. Ah, no, que esto es Sopa de Cerebros. Cuando son la hora con algunos minutos, estamos iniciando una edición más, una edición especial, como ya habrán escuchado en las rúbricas de entrada de su programa especial Sopa de Cerebros, el único programa que tiene su Ouija con conexión a internet del más allá, y además también la manejamos en formato braille. Mi nombre es Miguel Ángel Nava y como cada semana me acompaña mi querida Mónica Guzmán. ¿Cómo estás, querida Moni? Demasiado emocionada, quisiera gritar, pero tal vez mis vecinos me vengan a decir, oye, bájale. Pero la verdad es que estoy muy emocionada porque es justamente un especial, no solamente por la temática, sino porque estamos estrenando plataforma. Así es, ya estamos en Hiperbórea Radio y eso me pone muy contenta porque ahora sí, cada vez que no puedan escucharnos en D-Radio o en CCEMX Radio, pues nos pueden escuchar desde Hiperbórea, que nos ha recibido con mucho cariño y mucho apoyo desde un inicio, ¿sí o no, Miguel? Así es, querida Moni, así es, querida comunidad de Sopa de Cerebros, en el momento que quieran. D-Radio y CCMX Radio, como ustedes sabrán, es una plataforma donde se escuchan a una hora determinada, y en Hiperbórea Radio ahora lo podrán hacer a cualquier hora, en cualquier momento, a través de Spotify, a través de YouTube, Apple Podcast, Apple Music, Amazon Music y un montón de plataformas más. Y si quieren sintonizarnos por este domicilio fiscal, este nuevecito que estamos estrenando, pueden hacerlo o pueden escribirnos al Twitter en Hiperbórea Radio, así corridito, o con el hashtag Ciencia para Llevar, además de las direcciones que ya conocen en D-Radio MX, Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag Sopa para la Cena, y CCMX Radio, Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag Martes de Sopa. Y ahora sí, estaremos conectados todo el tiempo para que consulten sus dudas científicas y no haya pretexto de me perdí un programa. Ya hay un montón de plataformas por donde pueden escucharnos, querida Moni. Y este es un programa que de verdad no van a querer perderse, por ninguna plataforma lo van a querer escuchar una y otra vez, porque además, si no lo escuchan, probablemente les salen las patas en la noche. Yo sé lo que les digo, pero para que se queden más picados con este programa, por ahora los voy a mandar a este menú del día, un menú terrorífico. Menú del día. Muy seguramente han escuchado voces en su casa y han sentido la tentación de grabar para ver qué les dicen los muertos del más allá. En su sección de misterios sin resolver resueltos, les platicaremos acerca de las psicofonías que hay detrás de estas historias, que hay detrás de los chismes que nos cuentan los muertos desde el otro lado. Y algo que también tal vez alguna vez les ha dado miedo, ¿qué pasaría si los entierran vivos? Y acerca de ello está el fenómeno de la catalepsia. ¿Saben qué es esto? Lo hablaremos en el desinformador. ¿Tienen problemas en su trabajo? ¿Una chica rubia trabaja con sus parejas? Tengan cuidado porque se los están sonsacando. Brujerías, muertes, maldiciones y algo llamado la muerte psicógena. De todo esto y más hablaremos en su sección de El Cientifiloco. ¿Qué pasaría si alguien te maldice? Y algo que es muy importante a resaltar, una histeria que ha pasado a la historia y que hoy vamos a hablar acerca de Orson Welles y la Guerra de los Mundos en Crónicas de la Cripta. Con esto iniciamos y los vamos a dejar con un dato perturbador antes de iniciar este Sopa de Cerebros.
¿Sabías que los cadáveres pueden moverse aún después de mucho tiempo? El espasmo cadavérico producido por el rigor mortis es un fenómeno bastante natural al que todos nos hemos acostumbrado, pero esta no es la única causa que provoca el movimiento de un cadáver. En un único estudio realizado por la doctora Alison Wilson, se encontró que un cuerpo puede seguir moviéndose de forma periódica hasta 17 meses después del fallecimiento. Las razones por las que esto ocurre son, entre otras, la deshidratación muscular, la rigidez de articulaciones y tendones y hasta la invasión de algunos insectos necrófagos. Así que el movimiento de los cuerpos no es razón suficiente para que sigan preparándose para el apocalipsis zombie. Misterios sin resolver. Resueltos. ¿Oyeron eso? Sí, lo oyeron, ¿verdad? Esta es una de las psicofonías más famosas que han pasado de generación en generación, o por lo menos desde que fue captada por allá de 1982. Una voz impactante. ¿Alguno de ustedes entendió qué dijo? Los invitamos a que lo dejen en los comentarios con el hashtag Ciencia para Llevar, Martes de Sopa y Sopa para la Cena. Estaremos interesados en saber si ustedes entendieron. De todos modos, no se preocupen, al final daremos más luz sobre esa voz que acaban de escuchar. Pero antes de todo esto, ¿qué es esto de psicofonías? ¿De dónde viene? ¿Por qué son tan famosas? ¿Por qué son tan importantes? ¿Y por qué renacieron la venta de aparatos para captar sonidos cuando estaban prácticamente olvidados para los años 60? Primero que nada, vamos a empezar hablando de qué es este fenómeno de psicofonías. Todo inició por allá de los años 30, cuando pasó un pequeño incidente llamado Segunda Guerra Mundial. Fíjense que algunos soldados empezaban a escuchar sonidos raros dentro de sus transmisiones, que atribuyeron a interferencias o incluso frecuencias nazis que chocaban con sus telecomunicaciones. El problema era que las telecomunicaciones nazis tenían ese mismo problema. Eventualmente el fenómeno pasó y un poco quedó en el olvido. No fue hasta 1959 cuando un cineasta y filmógrafo sueco llamado Fredrik Jorgensen estaba paseando una bella tarde soleada por un campo cuando puso a grabar un estenógrafo. En este pequeño aparato, al reproducirlo, según palabras del propio Fredrik, escuchó la voz de su madre que le preguntaba cómo estaba, si se encontraba bien y otras tantas linduras que irán encontrando según chequen la versión que más les guste. El problema no era que su madre le preguntaba cómo estaba, sino que su madre llevaba por lo menos 10 años muerta. Esta historia motivó en el propio Fredrik y en un montón de personas más a empezar a captar las señales y sonidos de los muertos. Si los muertos tenían algo que decir, ellos tendrían lista una grabadora para escucharlos. Y así es como nace, a partir de 1959, el fenómeno de la psicofonía. Es decir, fonía, fonos, oídos, ruido, psicos, psique, mente. No sé exactamente cómo ligaron la definición etimológica, pero significa los sonidos del más allá. ¿Qué tanto hay de cierto en estas historias? ¿Son reales? ¿Qué nos puede decir al respecto, querida Moni, la ciencia? Pues bueno, Miguel, hay algo que incluso se relaciona con este concepto de la psicofonía, que es esta clariaudiencia. Esto que las personas supuestamente incluso pueden invocar a estas voces. Y bueno, de ahí que pueden haber unos ciertos truquillos para poder replicar ciertas voces. Hay unas que pueden sonar bastante fingidas, como hey, oye, esto lo grabó alguien más. Hay otras que simplemente ni se entiende nada y es mucho, pues, una sugestión, como muchas de las cosas que luego llegamos a desmentir en estos programas. Pero también hay muchas explicaciones, y es que si hay algo que ha abundado son teorías para poder explicar qué es la psicofonía o cómo es que percibimos todos estos sonidos. Hay teorías que no son científicas, como la ventriloquía subliminal o inconsciente, que asegura que las psicofonías de hecho son voces que los propios investigadores mueven las cuerdas vocales y la laringe produciendo sonidos que son aparentemente imperceptibles, pero que se pueden interpretar como voces.
también, por ejemplo, las interferencias radioeléctricas, que explican las psicofonías como el resultado de interferencias radioeléctricas con el aparato grabador. Incluso han probado que se pueden obtener psicofonías utilizando ciertos aparatos. Y justamente esto de que realmente son sonidos del más allá, voces de los muertos, que es una de las teorías más difundidas entre todo el público, solo que es bastante pseudocientífica. Y también, por ejemplo, está esto de que son dimensiones paralelas, que podrían ser entes que están expresándose precisamente desde el más allá, desde otra dimensión. Hasta han llegado a pensar que son extraterrestres, o, por ejemplo, que también pueden ser voces en el aire y ecos del pasado que quedan de algún modo viajando esas voces hasta que se encuentran en el viento. Pero un poquito más allá de eso está lo que nos interesa ahora, que es resaltar este aspecto científico. Y está un poquito más sencillo, que es el tener los sonidos interpretables un poco a la sugestión, que es lo que mencionaba también hace rato. Y de ahí también el término pareidolia. Pero no me adelanto, explícanos un poquito más de esto, Miguel. Así es, querida Moni, querida audiencia. A lo mejor ustedes han experimentado la pareidolia no solo a partir de las psicofonías. Vamos a utilizar un ejemplo para explicarlas. Si ustedes tienen al alcance su computadora, su teléfono, o si nos escuchan a través del podcast, pónganle pausa y vayan a buscar en Google una imagen que se llama la cara de Marte. Sí, vamos a ocupar una foto para explicar un fenómeno auditivo. La cara de Marte es una foto que trajo como locos a muchos ufólogos por allá de los años 70, cuando se tomó desde un observatorio. Muchas personas decían que era una cara obviamente tallada por civilizaciones supuestamente avanzadas que vivían en Marte y que obviamente vendrían a colonizarnos tarde o temprano. Lo cierto es que esta foto en realidad se trataba de las sombras y las caídas de algunas cumbres, y esto se demostró cuando se tomó la misma foto en el mismo lugar, simplemente en otro momento del día, donde las sombras se proyectaban iguales. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esta foto con la pareidolia y con las psicofonías? Lo que ocurre con esta foto, así como lo que ocurre con nuestros oídos cada vez que somos expuestos a este tipo de materiales, es que el cerebro busca identificar patrones reconocibles para poder dar sentido a lo que está viendo o a lo que está escuchando. Hagan este ejercicio, volteen al cielo, busquen una nube y denle forma. 9 de cada 10 personas encontrará 9 de cada 10 nubes con forma de algo que le es similar. Ahora pregúntenle al de lado si vio la misma forma. Eventualmente, pues verá una forma completamente distinta. Lo que ocurre con las psicofonías es precisamente esto. Si a ustedes les ponen un ruido aleatorio, sobre todo en estas psicofonías que, como ya comentabas, querida Moni, no se entiende absolutamente nada, pues su cerebro gastará mucha energía tratando de identificar un patrón, un comportamiento, una voz o un ruido que pueda interpretar de forma lógica. ¿No les ha pasado? Y ahora vamos a hacer este ejercicio. ¿Se acuerdan de la psicofonía que pusimos al principio? Una muy famosa, por cierto. ¿Cuántos de ustedes fueron capaces de identificar lo que decía? Si yo les digo que esta psicofonía dice mami, frío, miedo, aquellas personas que no escucharon esas palabras al principio, vamos a ver si ahora son capaces de escucharla. Presten atención y díganme si en efecto escuchan mami, frío, miedo, y comenzamos. Abran sus oídos en 3, 2, 1, que suenen las voces del más allá. Sorprendentemente, 9 de cada 10 personas que no pudieron escucharlo la primera vez, en esta reiteración sí pudieron, porque su cerebro ya estaba predispuesto a escuchar determinadas palabras y eso facilitó que encontraran los patrones. Lo cierto es que en esta psicofonía, en efecto, las palabras que yo estoy exclamando se dicen, pero si ustedes buscan una psicofonía aleatoria, que no tengan idea de qué dicen, y si le inventan un patrón y se lo dicen a alguien más, escucha de tal minuto a tal minuto y escucharás tal cosa, esa persona escuchará indefectiblemente esa cosa porque su cerebro está predispuesto a encontrar ese patrón. Así funcionan las psicofonías. Muchas de las psicofonías que se han encontrado y se han investigado durante muchísimos años, en realidad solamente se tratan de un montón de ruido aleatorio que alguien dijo que decía algo particularmente y luego un montón de personas más empezaron a escuchar lo mismo. Y en lugar de pensar que se trató de un fenómeno pareidólico, de una interpretación del cerebro, dijeron, claro, las voces de los muertos. Este fenómeno
fenómeno que algunos llaman psicofonías, en realidad tiene su nombre a nivel científico como efecto fotoeléctrico. Así se llama al ruido aleatorio que uno puede grabar con su celular, incluso con un magnetófono o con una cámara de video o con cualquier otro aparato que capte ese tipo de sonidos. Así se llama, sonido fotoeléctrico, propenso a escuchar las voces de los muertos, o más bien a lo que nuestro cerebro interpreta que son las voces de los muertos, querida Moni. Y es bien chistoso cómo no solamente se traslada a los sonidos, sino también a las imágenes. Y si nos ponemos a pensar un poquito, también eso se relaciona a cómo interpretamos cierto arte, que puede ser bastante abstracto, pero de cierta forma le encontramos forma. Entonces, por ejemplo, las pinturas rupestres, existe un antecedente de cómo podemos interpretar todas estas figuras, y también en otros tipos de arte. Incluso también se ha llegado a utilizar el cómo ponen piezas aleatorias a diferentes distancias y entonces forman una cierta imagen similar a, y todo esto funciona porque nuestro cerebro quiere interpretar, quiere de cierto modo encontrarle una cierta relación semántica a lo que ya conoce en imagen como tal, o en una imagen sonora, algo que es sonido y que incluso también puede relacionarse con la música. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que está escuchando una canción en inglés o en algún otro idioma que no conoce y entonces empieza a decir, ah, claro, dice esto, ¿no? Y lo empezamos a decir o cantar en español o con un guachaguacheo, como bien se le dice, porque es eso, el cerebro interpretando con lo que ya conoce sonidos que aparentemente son aleatorios, que en el caso de la música no son aleatorios, solamente que si no conocemos el idioma podemos interpretarlo de otra manera. Y en el caso de la psicofonía es perfectamente aleatorio, es el viento, es tal vez una señal de la radio o diferentes cuestiones. Pero bueno, para también no confundirlos un poco con esta música y empezar a guachaguachear, nos decidimos a poner por ahora en este intermedio un poco de música en español, y también para ir relajando acerca de las psicofonías y seguir adentrándonos en más temas en este Sopa de Cerebros especial. Vamos a escuchar a Paté de Foix con Vamos a Morir. Con los pies por delante, rumbo al cementerio, todos elegantes, con el gesto serio, aunque haya sido pobre o el dueño de un imperio. Cuando nos entierran, nada nos llevamos, acostados en la misma tierra, porque cuando llegue aquel instante, ya no habrá misterio, con los pies por delante, al cementerio, todos elegantes, con el gesto serio, aunque haya sido pobre o el dueño de un imperio. Nada es importante cuando en cautiverio nos llevan en cajón al cementerio. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio, vamos a morir. Vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio. Cuando llegue aquel instante, ya no habrá misterio, con los pies por delante,
Vamos rumbo al cementerio, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio. El desinformador. El desinformador. Seguimos aquí en Sopa de Cerebros y ahora sí, vamos a hablar de un fenómeno bastante interesante del cual han surgido muchísimas historias y historias que no solamente son actuales o que se remontan a unos cuantos años, sino incluso hasta de siglos, porque hablaremos de la catalepsia. ¿Y qué es la catalepsia? Es esta muerte aparente, es un estado biológico en el que una persona yace inmóvil. Está aparentemente muerta, no tiene signos vitales, pero en realidad no es que esté muerta, sino que está en un estado consciente que puede variar de cierto modo en intensidad. Hay ciertos casos en los cuales pueden estar en un vago estado de conciencia y en otros casos pueden de hecho ver y oír todo a la perfección. También esto puede estar relacionado a cierto mal de Parkinson, a la epilepsia y a ciertos trastornos psicológicos, así como también al consumo de ciertas drogas. Pero esto, de hecho, tiene un antecedente, digamos, bastante intenso, que proviene por ahí del siglo XIX, en donde escritores como Edgar Allan Poe incluso avivaba con ciertas historias bastante horribles acerca de cómo se enterraba a la gente muerta. Y también muchas más historias que estaremos ahí poquito a poco explicando y hablando de cómo es que ha cambiado y qué tanto no ha cambiado, hablando de ciertos mitos y cuestiones que surgen, ¿verdad, Miguel? Como bien comentas, querida Moni, como bien comentas. Si bien esta enfermedad, que realmente aquí cabe hacer la aclaración, la catalepsia no es una enfermedad, es un síntoma de muchas otras cosas, como ya comentabas, Parkinson, adicción a las drogas, uso de medicamentos antipsicóticos principalmente, pueden derivar en catalepsia. No es un trastorno peligroso, no es un trastorno complicado, siempre y cuando no te entierren vivo. ¿Qué? Ocurrió y aparentemente ocurrió mucho en el pasado. Pero ¿por qué este síndrome se volvió tan tétrico y se volvió tan aterrador dentro de las comunidades? Todo comienza por allá del siglo XIII, cuando hubo un pequeño accidente del que ya hemos hablado, llamado la peste negra, que empezó a matar gente en Europa y Asia como si no hubiese un mañana, como si el apocalipsis hubiese llegado. En ese momento no había insumos médicos y poca gente presentaba síntomas catalépticos, porque realmente poca gente llegaba a edades tan avanzadas como para desarrollar Parkinson. Si bien es cierto, aquí no hubo catalepsia y si la hubo no se documentó, esto dio pie a algo que pasaría eventualmente 3 siglos después, cuando distintas pestes y distintas epidemias azotaron nuevamente Europa. Ahí no hubo una en particular, sino fueron atacados por tuberculosis, fueron atacados por cólera y entre otras muchas otras, pero los habitantes de Europa aprendieron que cuando había una peste o había una epidemia grave, lo importante antes que cualquier cosa era enterrar a las personas apenas murieran. Pero como los lugares estaban repletos, eventualmente empezaron a hacer pequeñas excavaciones para sacar unos muertos y meter otros. Ya saben, a veces los cementerios tienen una política de uso de suelo un tanto estricta.
que de hecho se mantiene hasta el día de hoy. Es así como muchas personas encontraron rastros de personas que trataban de salir de sus féretros y descubrieron que había muchos, pero cuando digo muchos me refiero a verdaderamente muchos individuos que fueron enterrados vivos. Esto generó dos leyendas. La primera, obvia, la catalepsia y el evitar que se siguiera enterrando a la gente viva. Y un poquito más hacia Europa del Este también desarrolló la leyenda del vampiro. Pero bueno, de eso hablaremos tal vez en otro Sopa de Cerebros porque también es muy interesante. Como las epidemias continuaban en Europa, la gente empezó a idear formas para tal vez no evitar ser enterrado vivo, porque si en efecto la persona no estaba viva, pues iba a contagiar a más gente. En caso de que sí lo estuviera, pudiera ser desenterrada a tiempo. Hubo muchas campañas, se dejaban los féretros sin echar de esa tierra el mayor tiempo posible, había un vigilante que estaba constantemente rodeando las tumbas para escuchar gritos, y querida audiencia, tal vez han escuchado el dicho salvados por la campana. En algún momento en Francia desarrollaron algunos féretros con unos tubos que iban conectados a una campana que el no muerto, y cuando digo no muerto me refiero a persona que sigue viva, no al vampiro, podía mover y jalar la campana para avisar que estaba vivo y que lo desenterraran antes de que muriera asfixiado. Con el avance de la medicina, pues la catalepsia se fue eventualmente identificando de forma más rápida. También ayudó que ya no había pandemias y que ahora los ritos fúnebres podían durar desde 3 días hasta incluso una semana en algunos lugares con clima y costumbres adecuadas. Y hoy por hoy es muy complicado que exista un entierro vivo, por lo menos es lo que se dice, porque los insumos médicos hoy están tan avanzados que es casi imposible diagnosticar erróneamente a alguien que murió. De hecho, se estima que los pocos entierros vivos que se han dado son más por errores humanos que por errores médicos. Y aquí es donde yo les pregunto, querida audiencia, si ustedes tuvieran algún pariente, algún familiar y por X o Y razón lo enterraran vivo, ¿ustedes querrían saber que lo enterraron vivo? ¿O preferirían saber que murió cuando les dijeron que murió y que se quedó tan tranquilo en su féretro como hay muchas personas en este momento? Déjenlo en la caja de comentarios, sería muy interesante saber. ¿Tú qué preferirías, querida Moni? ¿Si me muriera o no? ¿Que me enterraran vivo? ¿Te gustaría saberlo? Ay, no, qué aterrador. Ni siquiera quisiera pensarlo, la verdad. Creo que no podría dormir. Y ahora ya me dejaste con la duda. Pero lo bueno es que la ciencia ha avanzado bastante como para indicarnos que realmente pueda estar muerta una persona, y realmente hay ciertos casos sí de negligencia médica, pero son muy pocos a comparación de los que existían en el pasado. Tanto así que, como describía, se instalaba esta moda funeraria y que de hecho se utilizaban métodos incluso muy rudimentarios, como por ejemplo utilizar ciertos fármacos que provocaban el estornudo y la secreción nasal, o la irritación de los intestinos, o incluso perturbar sonoramente los oídos, no con psicofonías. O incluso, si soportaba todos estos métodos, se pasaba a otro tipo de experiencias mucho peores, como el corte de las plantas de los pies con navajas, o introducir agujas largas bajo las uñas de pies y manos. Todo esto en el pasado, afortunadamente, ya no se utiliza. Lo que necesitan ahora los médicos para entender esto, hay una muerte aparente, que es un término médico legal que incluso desde el siglo XIX ya tenía un cierto origen, que pasando un periodo de 24 horas para mantener el cadáver en ciertas condiciones que no fueran enterrarlo, podían ya darlo por muerto, aunque en la catalepsia sabemos que se dan casos que pueden ser hasta meses. Pero lo que sí es que para poder determinar actualmente que hay una muerte, hay que determinar que ha cesado el corazón, que ha cesado la respiración y la actividad neurológica. De ahí también el hecho de decir hay una muerte cerebral, aunque incluso los órganos sigan funcionando, pero aún así se va deteriorando. Una vez que empieza a morir el cuerpo, por más que sigan funcionando ciertos órganos, el cuerpo se empieza a deteriorar, y de ahí que también en las primeras horas de muerte cerebral se tienen que hacer ciertos trasplantes, por ejemplo.
Y es que el cuerpo, una vez que empieza a morir, empieza la palidez, el enfriamiento del cuerpo, una cierta rigidez. Empiezan a surgir moretones en ciertas zonas, se deshidrata el cuerpo. Y eso es inequívocamente un fallecimiento directo. Algo que es bastante perturbador, el saber que se enterraron a tantas personas cuando en realidad tenían catalepsia. Ejemplos incontables existen por ahí, ejemplos que no tienen tanto tiempo, pero vaya, sí hay historias en donde dicen que hasta existen evidencias de que desentierran las tumbas y tienen arañazos en la madera por dentro, o evidencias de que lucharon por tratar de salir con la ropa, pero que actualmente sería muy difícil que se diera. Y aún así, ahora yo te hago la misma pregunta, Miguel. ¿Qué harías tú? ¿Quisieras saberlo? ¿No quisieras saberlo? Siempre es mejor saber, supongo yo. Siempre es mejor saber, querida Moni, querida audiencia de Sopa de Cerebros. Y pues sí, la recomendación que queda es, pues, la catalepsia, si bien no es un síndrome peligroso per se, y con los avances tecnológicos cada día lo es menos, sí puede degenerar en algunos entierros prematuros en caso de que se dé en lugares que no tengan las condiciones adecuadas. En tal caso, si tienen enfermedades como el Parkinson, como algunas neurodegenerativas, si tienen algunos ataques psicóticos y tienen que tomar estos antipsicóticos, pues poco y nada se puede hacer. La catalepsia es una posibilidad amplia, pero en tal caso, si consumen cocaína o heroína, pues pueden llegar a una muerte anticipada, y no precisamente por sobredosis, podrían ser enterrados vivos en las condiciones erróneas. Así que pues no las consuman, de preferencia. Aquí no decimos qué hacer o qué no hacer, pero sí sugerimos que de preferencia no lo hagan si no quieren ser enterrados vivos. Y hablando de enterrados vivos, como ya comentabas al principio, cada país prácticamente tiene su muerto vivo famoso, cada país prácticamente tiene su leyenda importante, y con respecto a la catalepsia, México tiene una. Muy seguramente han escuchado hablar de Joaquín Pardavé. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué les parece si lo escuchamos en este pequeño Arruina Infancias? Nosotros volvemos a Sopa de Cerebros, edición especial de muertos. Vamos y venimos. Arruina Infancias. Una de las leyendas más famosas de México es la del actor Joaquín Pardavé, quien habría sido enterrado vivo en junio de 1955 después de sufrir un ataque cataléptico, y que la ausencia de su médico de cabecera, quien conocía su historial clínico, no permitió ser diagnosticado de forma correcta. La confirmación de este diagnóstico ocurrió algunos días después con la exhumación del cadáver del finado actor. La intención de desenterrarlo era recuperar el testamento o algún billete de lotería premiado que se fue entre las ropas del muerto, pero al abrir el féretro notaron que este mostraba rasguños y manchas de sangre, mientras que el cuerpo se encontraba boca abajo con signos de angustia y desesperación. Lamentablemente, esto solo se trata de una leyenda urbana provocada por algunos chismes de la época. No existe ningún registro histórico que documente la exhumación del cadáver, y el diagnóstico por derrame cerebral que sufrió el también músico fue corroborado por el médico legista. Mientras digieren este dato, nosotros vamos a un corte. Mi nombre es Xochitl de la Cruz y continuamos en Sopa de Cerebros. No importa si eres de calaverita o de dulce o truco, en Hiperbórea Radio te deseamos feliz Halloween. Hiperbórea Radio, un lugar para ti, hasta en el más allá. ¿La información les está haciendo digestión? Ya regresamos a Sopa de Cerebros. Claro que sí, no se equivocan. Seguimos aquí en Sopa de Cerebros y definitivamente se me ponen los pelos de punta con todo lo que se viene en el programa, porque en verdad que está interesante, y si la primera media hora los dejó con ganas de más, definitivamente tienen que quedarse, porque las historias que les venimos a contar son de miedo y aún así la ciencia está detrás de ello. ¿O no, Miguel?
Así es, querida Moni, harto miedo que deben estar sintiendo muchos. Espero que sea el caso. Espero que estén disfrutando este programa especial. Si nos escuchan a través de D-Radio, que estén preparando ya pues su disfraz de Halloween, que estén preparando ya su canastita para ir a pedir dulces. Si lo hacen a través de Hiperbórea, ya un poco colocando la ofrenda, colocando las velas. Si lo escuchan a través de CCEMX Radio, pues ya, dejen esa calaverita, aún no es hora. Ya son las 3:30. Yo creo que ya pueden, ¿verdad? Según la hora en que nos estén escuchando y el momento, pues están haciendo alguna actividad distinta en esta época de muertos, Halloween, Día de Fieles Difuntos o cualquiera que sea el rito que ustedes prefieran en sus lugares de nacimiento, en sus países o en sus planetas, porque esta edición llega prácticamente a todos lados, querida Moni. Un Sopa de Cerebros especial dedicado a Día de Muertos, a leyendas y a un montón de cosas paranormales que ni tanto, pero que con todo gusto les explicamos a través de los ojos de la ciencia. Porque nunca hay que desaprovechar esas oportunidades que tenemos para hablar de estas historias, pero ahora dándoles este giro de la información verídica y para que ustedes en sus casas digan, claro, no tengo que tener tanto miedo, no existen los fantasmas, no estoy oyendo voces, no estoy viendo de más las cosas, pero claro que sí, dejar volar la imaginación, ¿por qué no un poco? Así que para continuar, vamos con otro pequeño datito perturbador que nos dice la ciencia. Y seguimos aquí en Sopa de Cerebros. ¿Sabías que donar tu cuerpo a la ciencia no significa necesariamente que te estudiarán médicos? Aunque es una de las ideas más comunes pensar que los cadáveres donados siempre acaban en universidades y siendo utilizados para la enseñanza de la medicina a los jóvenes aspirantes a dicha carrera, lo cierto es que hasta un 20% de los cuerpos donados acaban en actividades completamente distintas. Algunos son donados a las empresas automotrices para que ellos prueben sus bolsas de aire al colisionar sus automóviles contra grandes muros. Otros tantos son donados a los ejércitos para probar sus armas y equipos antibombas. Y otros más son colocados bajo toneladas de concreto para que los equipos de rescate puedan practicar con seres vivos reales que lamentablemente fallecen en derrumbe. Por si uno de tus sueños es donar sus restos mortuorios a experimentos científicos, dejen bien especificado para qué quieren ser usados, si es que no quieren terminar chocados o explotados en cachitos. El cientifiloco. Y ya estamos de regreso en Sopa de Cerebros en esto que se llama El Cientifiloco. Y todos tenemos algún pariente que tiene un primo, que tiene un tío, que tiene un sobrino, que tiene una vecina, que conoció una comadre, que por allí a la distancia escuchó que una de las amigas lejanas del primo, sobrino, vecino y comadre fue maldecido y acabó muy mal. Que encontraban bolsas negras, que le estaban haciendo seguro vudú, que había gallinas, que había velas negras en sus casas, se le empezó a caer el pelo, dejó de comer, dejó de dormir y eventualmente estiró la pata. ¿Qué tan de cierto hay en estas leyendas? ¿Qué tan de cierto hay en que si alguien nos maldice, en que si alguien nos hace brujería, eventualmente nos va a chupar la bruja, vamos a colgar los tenis, vamos a acabar muy mal? Seguro es esa rubia que nos está sonsacando, o a nuestras parejas, no lo sé, no me acuerdo cómo iba bien ese eslogan. Lo cierto es que, más allá de muchas historias que se han contado, y durante mucho tiempo muchos científicos empezaron a, pues, un poco ignorar las historias, porque se consideraban, entre otras cosas, pues fantasiosas o exageradas, y muchas veces tendieron a desestimarlas por estas mismas razones. Lo cierto es que hubo alguien con el suficiente tiempo, la suficiente pericia para ponerse a investigar y encontrarle una posible explicación a algo que durante mucho tiempo, o por lo menos aquí en México, se conoce como brujería, pero que tiene 3 términos científicos perfectamente avalados, que son muerte por vudú, muerte por maldición, o mi favorito porque dice poco, pero engloba de mejor forma lo que ocurre, muerte psicógena. Y es este proceso donde a través de una maldición, a través de superstición, una persona llega a tal punto que en efecto puede perder la vida, querida Moni.
bien curioso, ¿no, Miguel? Y hasta cierto punto, sí, da miedo, ¿no? Si nos ponemos a creer, porque resulta que todo se trata de creértelo para que suceda. Y bueno, si nos ponemos a recoger ciertos casos, está, por ejemplo, que en 1942... Walter Cannon, un científico estadounidense, escribía acerca de un fenómeno que parecía paranormal. Muchos antropólogos habían descrito en ciertas culturas primitivas de América, África o Nueva Zelanda estas muertes por vudú. Entre los Tupinamba de Brasil, ya en el siglo XVI, Gabriel Suárez de Sousa había contado que había visto morir a hombres que habían sido condenados por un hombre medicina con reputación de tener poderes sobrenaturales. E incluso en Nueva Zelanda, que una mujer maorí había cometido el grave error de comer una fruta tomada en un lugar prohibido. Y en menos de un día había fallecido. Ella estaba convencida de que había profanado esta santidad y falleció. E incluso un caso que había sido recogido precisamente por Walter Cannon hablaba de un proceso de curación también. Esta historia había llegado por una carta de S.M. Lambert, un médico que trabajaba para la Fundación Rockefeller con aborígenes australianos, y se le contaba que había visto varias muertes por miedo y que en una ocasión fue testigo de una recuperación completamente sorprendente en el que en una misión en Mona Mona, en Queensland del norte, había muchos nativos y en las afueras vivía un grupo que mantenía creencias ancestrales. Y lo que se diagnosticaba en un individuo era que pues no era capaz de encontrar una fiebre, un dolor o alguna otra señal de enfermedad, pero su cuerpo evidentemente estaba enfermo y bastante débil. Y este misionero le contaba que lo habían apuntado con un hueso y que estaba convencido de que estaba condenado a muerte. Pero después, de hecho, le dijeron que era una broma. Fue como, no te creas, esto era una broma. Y el alivio fue casi instantáneo y esa misma tarde ya estaba de nuevo trabajando con un vigor habitual. Estas respuestas fisiológicas ante el miedo se encuentran bastante comunes y de hecho resulta que no solamente en ciertas comunidades aisladas, sino que incluso puede suceder ante un fenómeno bastante gigante, como por ejemplo migrantes que se enferman cuando se les niega el asilo a sus padres y son separados de sus familias, y en el instante en el cual empiezan a convivir de nuevo, todos los síntomas desaparecen en automático. Todo como una histeria epidémica que se da en países incluso como Suecia. Pero ya para explicar un poco más y entendiendo que todo se da a partir del miedo y del creer, hay que adentrarnos más en la explicación científica, Miguel. Exactamente, Moni. Walter Cannon ya tenía el qué. Ya sabía que el miedo era un factor fundamental para que la muerte por vudú tuviera éxito. Es decir, Walter Cannon lo que puede recopilar en estas historias de esta mujer maorí o de este antropólogo es que ellos sabían perfectamente de la maldición y estaban perfectamente conscientes que eventualmente iban a morir. Este y otros muchísimos casos más. Así lo publicó en el artículo de American Anthropology en 1942. Pero ahora le faltaba saber el cómo. O sea, una cosa es que mueras de miedo, pero ¿por qué? Y para esto desarrolla dos hipótesis que eventualmente serían corroboradas por la ciencia, y él habla de la reacción ataque-huida. Normalmente, explica Cannon, cuando nosotros nos sentimos amenazados o nos sentimos en peligro, nuestro cuerpo desarrolla distintas hormonas que nos preparan para huir o para defendernos. Piensen ustedes si de repente a lo lejos ven un perro grande, negro, feo, con los ojos rojos, con espuma en la boca, pues eso eventualmente los pondrá en alerta para pelear o para salir corriendo y que el perro, que les significa una amenaza, pues no les haga nada. Este impulso de adrenalina les durará aproximadamente unos cuantos segundos. En cuanto vean que ha pasado el peligro, pues disminuirá, o cuando se los come el perro, lo que ocurra primero. Esperemos que sea la primera opción. Pero en el caso de las personas que son maldecidas, que están malditas, este estado de alteración, ataque, huida, les es permanente.
y eso les va consumiendo muchísima energía porque por estar con la ansiedad, la preocupación, estar en un estado de latencia perpetuo, o sea, sientan esa adrenalina que sintieron con el perro, con el asaltante, espero no sea su caso, con que se cayó algo, con que se asustaron, esa sensación que les dura pocos segundos, imagínenselo sentir todo el tiempo, 24 horas del día, 7 días a la semana. Cannon descubre que eso es muy desgastante y que genera muchísimo estrés, y eso eventualmente va minando la salud de quien vive con esta maldición, y además es retroactivo, porque el estar en ese estado permanente de latencia empieza a debilitarlos. Al sentirse más débiles, dejan de comer. Al dejar de comer, se ponen más débiles. Y esa debilidad, en lugar de atribuirla al estado de latencia, se atribuye a la maldición. Claro, me maldijeron, estoy maldito, esto es un síntoma de la maldición, está surtiendo efecto. Lo que aumenta la latencia, aumenta la poca comida, aumenta el poco sueño y aumenta la debilidad. Y se genera una especie de bola de nieve que eventualmente acaba con la salud de las personas. Walter Cannon plantea dos hipótesis del por qué ocurre esto. En un primer escenario, cuando una persona entra en estado de latencia perpetuo, dice Cannon que este estado de latencia, sobre todo cuando se presenta de forma súbita, tiene que estar combinado con una afección previa. Es decir, una persona que ya tiene una afección cardíaca, tal vez en ese momento no detectable, y que sufre esta impresión, eventualmente combinada con la afección cardíaca, la llevará a morir en pocos días o pocas semanas. Y las personas que no tienen ninguna condición preexistente, pero generan una afección cardíaca o una afección en el sistema inmune a partir de la impresión y la latencia que les deriva estar en esta sentencia de muerte perpetua que eventualmente se los va comiendo, eso puede acabar con una persona en poco más de 6 meses. Y por ejemplo, se asocia mucho a, muy seguramente lo han escuchado, personas que sufren de brujería. Esas gentes que están mal y están mal y están mal y siguen mal hasta que van y les hacen una limpia y les quitan el embrujo. Por eso Walter Cannon destaca que ante la muerte por maldición o la muerte psicógena, es importante que el paciente, uno, sepa que está maldito, porque si no sabe que está maldito, no está en este estado de indefensión, no está en este estado de alerta. Simplemente no lo sabe y no le pasa nada. Si lo sabe, puede entrar en esta condición. Y también, para curarse, tiene que saber que está curado. No lo pueden curar por fuera, porque nuevamente es una reacción psíquica con cuestiones somáticas. El cerebro piensa que se va a morir y el cuerpo reacciona en consecuencia. Pero ustedes podrán decir, querida audiencia de Sopa de Cerebros, eso es de gente de pueblo, eso es pensamiento mágico, a mí no me va a pasar. Pues sepan, querida audiencia, que la muerte psicógena no solamente aplica para gente que la maldicen o que le hacen brujería. Muchas autopsias revelaron en los años 90 que algunas personas que tenían un mal diagnóstico de alguna enfermedad terminal eventualmente terminaban muriendo en pocos meses, y al realizar la necropsia de ley descubrían, uno, que la enfermedad no estaba tan avanzada como para matarlos, o en los casos más risibles, que ni siquiera había enfermedad terminal, pero que la sentencia de muerte que les había dado el médico fue lo suficiente para dejarlos en este estado de temor extremo, o incluso en un segundo punto de indefensión, que el cuerpo, al asumir que iba a morir, hacía todos los procesos psíquicos para que en efecto la muerte llegara en poco tiempo. Es decir, no tienen que estar malditos para entrar a este tipo de enfermedades psicógenas, simplemente tener una sentencia de muerte o tener una sentencia de que algo malo les va a pasar para que su cuerpo reaccione en conclusión. O díganme ustedes, cuando sacaron malas calificaciones y sus mamás iban por sus boletas y les decía, llegando a la casa vas a ver, díganme si ese estado de indefensión y miedo no les duraba más de unos segundos. Díganme, querida comunidad, o no sé si te pasó a ti, querida Moni, o tú sí llevabas buenas notas. Bueno, hasta eso sí, siempre fui aplicada. Pero bueno, eso no viene al caso por ahora resaltarlo. Lo que sí es que creo que todos en algún punto hemos llegado a sentir un pánico. Y es aunado a que hay personas hipocondríacas o personas que todo el tiempo tocan madera porque sienten que algo malo les va a pasar, no importando si los han maldecido o no, o si tienen incluso familiares o vecinos cercanos que supuestamente practican brujería. Siempre existe ese miedo latente. Son pocos a los que no se les ha venido este pánico de vez en cuando. Y un datito curioso por ahí es que al escuchar la palabra vudú, lo primero que se viene a la mente pues son estas imágenes de muñecos con alfileres, los sacrificios, todo esto que tiene que ver con la brujería y lo que hemos estado platicando. Pero de hecho la realidad es bastante distinta, porque de hecho ya se ha resaltado que el vudú de hecho es una religión que tiene una historia muy distinta, con raíces muy profundas en la historia y el corazón de Haití. Y
Y de hecho, esa práctica de vudú, de los muñecos con alfileres, realmente no se da. Solamente se utilizan muñecas, pero de una forma mucho más interesante, como para comunicarse y hacer rituales con su dios. Entonces, de ahí nuestro pánico, el vudú, la brujería, todo esto, habrá quien lo quiera seguir creyendo y eso lo entendemos, lo respetamos, pero entender también que a partir de creer, a partir de sugestionarnos, podemos perfectamente caer dentro de esta muerte vudú, dentro de estas maldiciones y todo esto que hemos estado platicando en este segmento. Pero bueno, por ahí concluimos esa nota y para continuar, a mí me gustaría rescatar un clásico del Halloween, una canción que es escuchada prácticamente en cada fiesta de Halloween, que si no la escuchan se extraña, pero dándole un giro. Y de ahí que les queríamos meter 3 canciones y por qué no meter un mashup, 2 cancioncitas, Thriller y Heads Will Roll, esta versión que hicieron en Glee, que si son fanáticos de la serie, escriban ahí a las redes sociales, tienen que escribirnos, pero hay que escucharla aquí y luego continuar con una historia que se viene muy interesante aquí en Sopa de Cerebros. Vamos a escucharla. Takes the sound before you make it. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is Thriller, Thriller night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's Thriller, Thriller night. You're fighting for your life inside a killer thriller.
Están entrando a un lugar que no ha sido profanado por nadie, porque todo aquel que lo intentaba perdía la cabeza. Sean bienvenidos a las Crónicas de la Cripta. Y después de esa pausa musical, ahora sí, vamos con la historia. Para quienes no conocen el caso de Orson Welles y esta histeria colectiva alrededor de la Guerra de los Mundos, les cuento. El 30 de octubre de 1938, un jovencito Orson Welles inició la retransmisión radiofónica que 80 años más tarde todavía se considera como una de las mayores y más grandes fake news o paparruchas, que me encanta esa palabra, que significa lo mismo, por cierto, en la historia de la radio. Y ese 30 de octubre se inició esa historia que paniqueó a mucho público. En verdad, ahí sí existía un miedo latente en las calles, una histeria completamente sacada de control. Un momento en el cual Orson Welles empezó y decía: señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell del observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. Bastó a eso, y que a pesar de que se daba este anuncio de que era una radionovela, de que constantemente se le advirtió al público: esto es ficción, esto no es la realidad, esto no está pasando, en verdad que se desató el pánico. ¿Pero por qué? ¿Por qué se desató un pánico tan grande? Hay que entender el contexto, y para eso está Miguel, que nos va a explicar un poco más. Así es, querida audiencia, querida Moni, imaginen esto: viven en Estados Unidos, 1938, la década de los 30, vienen de algo horrible llamado la Gran Depresión, que inició en el 29 y apenas están saliendo y recuperándose económicamente de eso, y van para otro proceso igualmente horrible que se llama la Segunda Guerra Mundial. Tal vez les suene de sus libros de historia, y están inmersos prácticamente en ese mundo. En estos años 30 es cuando se da el gran auge de un medio de comunicación conocido como la radio. La radio en los años 30 es hoy lo que su teléfono celular es para ustedes. Imagínense nada más. Era un medio de comunicación donde las personas podían escuchar información, escuchar noticias, mantenerse informados, estar al pendiente de lo que ocurría al otro lado del mundo. Era un aparato indispensable que aún en las épocas más duras de la crisis económica, las personas nunca se deshicieron de él. Podían vender sus lavadoras, podían vender sus autos, podrían vender sus casas, pero la radio siempre los acompañó. Y es en este entorno histórico donde Orson Welles hace esta representación junto con su compañía Mercury. Incluso la historia de cómo se monta la Guerra de los Mundos es increíblemente interesante. La compañía Mercury ya trabajaba hace algunos meses en la radiodifusora, y para la Noche de Brujas deciden montar una obra de terror. Pero Orson Welles elige La Guerra de los Mundos, una obra que, si ustedes han leído el libro de H.G. Wells, se darán cuenta que es muy complicado pasar a formato radiofónico. Entonces hacen una primera prueba que resulta ser increíblemente aburrida porque la obra no da para esto. Pero Orson Welles, en este inter de pedir el primer material, pedir un guión y escuchar el primer demo, escucha una radionovela de Archibald MacLean que se llama Redada Aérea, que también era una radionovela pero en formato de noticiero. Y es cuando se le ocurre, junto con su guionista, hacer así La Guerra de los Mundos. Empiezan a idear que esta transmisión especial interrumpirá algún concierto de alguna banda invitada y funcionará como un corte informativo. Y es así como aquel 1938 inicia la transmisión con un concierto de la banda ficticia Raquel y Raquelo. Se da este corte informativo que ya comentabas y empieza la acción. Orson Welles, si bien es cierto que dio los primeros indicios de que se trataba de una dramatización, que era una radionovela y que no pasaba nada, también era consciente que su programa de radio no era de los más escuchados. En aquel entonces competía con un programa de radio que tenía a un ventrílocuo con su muñeco como protagonista. Así es, escucharon bien, Orson Welles competía con un programa de radio que tenía a un ventrílocuo y su muñeco como protagonista. Ventrílocuo, muñeco en el radio.
Eran los años 30, muchachos, no podemos culparlos. Cuando este programa fue a corte, muchas personas regresaron a la estación de donde Orson Welles transmitía la Guerra de los Mundos y se toparon con la sorpresa. Marcianos nos invaden, llegaron a Haddonfield, esto está en Nueva Jersey, que de hecho es curioso cómo eligieron esta ciudad. En el momento de mayor frustración del guionista de que la obra estaba muy aburrida, eligió un lugar al azar en un mapa a ojos cerrados y fue este. Hoy por hoy es uno de los lugares turísticos más importantes del estado, por un ataque de crisis que le dio el guionista por no saber cómo situar la Guerra de los Mundos para una obra de teatro en radio. En fin, se desata la paranoia cuando regresan y empiezan a escuchar esa transmisión cortada. Y un momento crucial en la transmisión es cuando está narrando el profesor acerca de esta compuerta que se está abriendo de esta nave metálica y de repente la señal se corta. Orson Welles alargó lo más que pudo ese ruido blanco y eventualmente retomaron la transmisión y regresaron al concierto. Pero para este punto el caos ya era incontenible. En realidad no hay una cifra exacta, porque hay muchos medios que manejan distintos números, de exactamente cuántas personas salieron huyendo de las grandes ciudades. Se calcula que hubo entre 26 y 47 personas que fallecieron, ya sea que por suicidio o por distintos accidentes, y la policía llegó al estudio de grabación dispuesto a arrestar gente. Es ahí donde Orson Welles se ve obligado a cortar la transmisión y decir que todo esto se trata de una dramatización, que realmente no han llegado los marcianos y que realmente el mundo no se está acabando, pero el daño ya estaba hecho, querida Moni. Pero ojito, Miguel, ojito, porque de verdad que sí se hicieron las advertencias. Constantemente sí se hicieron las advertencias en este programa de que, como decía, o sea, es una ficción, no es real. Señores, esto es actuado. Pero sumergió a las personas dentro del relato tan así como si fuera un noticiero auténtico. Se estima que aproximadamente unas 12 millones de personas escucharon la transmisión y, preciso, fueron presas del pánico. Abandonaron sus casas, colapsaron carreteras, estaciones, comisarías de policía. Constantemente estaban las llamadas y de ahí que llegara la denuncia eventualmente. Algo que me parece incluso de dimensiones gigantes es que la tensión llegó a tal extremo que incluso algunos lugareños llegaron a disparar a un tanque de agua creyendo que se había transformado en una máquina de guerra marciana gigante. O sea, me da risa, pero oigan, es que ese pánico es increíble. Y que un relato así haya logrado crear estas historias que ahora estamos recopilando en estas crónicas de la cripta, wow, me deja incluso sin habla, aunque da un poco de risa porque es algo que no sucedería ahora, ¿verdad? Lo cierto es que a pesar de que ya no nos creeríamos tal vez esas historias, hay muchas personas que probablemente sí lo creerían. Y de ahí que hay un poder muy grande que los medios tienen. Porque nada más basta con sembrar esa pequeña duda que aunque sea algo completamente sacado de contexto, que algo que no podríamos creer, que podríamos creer realmente bastante imposible, muchas personas se lo empiezan a creer y actualmente empiezan a pasarlo como hilos constantemente en Twitter, Facebook, WhatsApp, cadenitas que constantemente se envían y que a lo mejor ustedes, querido público, que sí revisan sus fuentes, que sí consultan más de una fuente cada vez que les envían una cierta información, que dudan cada vez que les dicen algo y que incluso se pusieron a verificar los datos en cada corte de lo que les estuvimos diciendo, ustedes no caen en eso, ¿verdad? Pero siempre es importante resaltarlo. Y bueno, ahí que es importante ahora rescatar esta historia que sin duda generó una histeria muy, muy, muy grande, Miguel. Así es, querida Moni. Hay una versión por ahí que dice que tal vez se trató de una sobreexageración de los números, ya que, como les comentaba, en aquel momento, pues la radio y los periódicos competían por el público consumidor. Lo cierto, tal vez nunca lo sepamos. Sin embargo, la documentación es lo suficientemente importante para saber que Orson Welles causó tal histeria colectiva en los Estados Unidos que eventualmente tuvo licencia libre para hacer lo que quisiera en los grandes estudios de Hollywood. Y
de esa gran licencia que tuvo, salió algo llamado El Ciudadano Kane. Para muchos la mejor película de la historia. Y ya lo comentabas, hoy por hoy no nos creeríamos cosas como esa. Oíste chupacabras, oíste tierra plana, oíste vacunas que tienen chip que en lugar de luchar contra el coronavirus servirán para que Bill Gates nos controle nuestra mente. La gente de hoy ya no se cree esas cosas. Por eso, como comentabas, es importante que chequemos los medios de comunicación, ya que aunque no lo creamos, siguen teniendo un gran poder sobre mucha de la población, y la desinformación aún hoy nos podría llevar a una histeria colectiva tal como la que vivieron en aquel 1938 los habitantes de Estados Unidos por una invasión extraterrestre narrada por el gran Orson Welles. Pues sí, Miguel, y ahí nos deja este programa porque sí, se nos está acabando el tiempo y es un poco triste, pero a la vez bastante alegre porque es un programa más, pero no solo un programa más, un programa que recibimos desde una nueva plataforma, como lo comentábamos al inicio, y que nos emociona muchísimo. Y inaugurarlo con temas tan interesantes como estos, que vienen en tiempos tan macabros, tan oscuros, pero que la ciencia los empieza a desentrañar, nos recuerda a esos orígenes de cómo empezaba Sopa de Cerebros, de cómo también tiene esa intención de sacar todas estas historias que muchas personas creen y que circulan en las redes constantemente, o que incluso nos gusta rescatar esos datos que pareciera que no sería importante recordar, pero que a la larga nos damos cuenta que incluso recordarlos nos puede dar una lección o dos de lo que estamos viviendo actualmente, como es esta Crónica de la Cripta de Orson Welles. Y por ahí que si quieren seguir escuchando este tipo de historias, se quieran conectar a otra transmisión o quieran volver a escuchar esta transmisión a través de Hiperbórea Radio, como ya decíamos, porque créanme que se vienen muchas historias a desmentir, que hay que desmentir muchos mitos, que todavía la ciencia tiene mucho que decir, que hay muchos más descubrimientos que constantemente se dan, que las dudas más alocadas que nos podamos preguntar día con día, la ciencia las puede resolver, tal vez no ahora, tal vez sí, pero definitivamente las resolverá en algún punto. Así de emocionante es la ciencia y así de emocionante ha sido este programa, ¿no, Miguel? Así es, querida Moni. ¿Quieren salvar al mundo? Hagan ciencia, lean ciencia, estudien ciencia, es el camino más rápido y eventualmente les traerá muchas satisfacciones. La ciencia hoy por hoy, como lo hizo hace 300 años, como lo hizo hace 1000, nos sigue moviendo. Muchas gracias a Hiperbórea Radio por recibirnos en su nueva plataforma, gracias a D-Radio, gracias a CCEMX Radio, que nos reciben semana a semana y que nos seguirán recibiendo, porque la ciencia, entre más puertas abra, siempre será mucho mejor para la audiencia que la recibe. Muchísimas gracias, querida Moni. Llegamos al final de esta Sopa edición de Muertos. Nos escuchamos la próxima semana a través de las plataformas acostumbradas y de la nueva, porque sí, la Sopa de Cerebros no para y se sirve bien calientita semana a semana. Por ahora yo me despido de este Sopa de Cerebros. Yo soy Mónica. Y yo soy Miguel. Y aquí concluimos este programa con una sensación de terror. Chaito, sueñen feo. Bye. Si el programa te gustó, deja un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso nos ayudaría mucho. Oye, esta rúbrica es de otro programa. Ah, sí. Nos escuchamos la próxima semana en Sopa de Cerebros. En Hiperbórea Radio, tú también tienes un lugar en nuestra ofrenda. ¡Feliz Día de Muertos!